antes de ingresar a la palabra, antes de entrar a la palabra, quiero que cierren sus ojitos, inclinen su cabeza y vamos a decir: Señor Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estamos aquí bajo tu propósito. Gracias porque entendemos y comprendemos, Señor, que somos tus hijos. Porque hoy te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentidos. Y te pido, Espíritu Santo, dile allí: háblame, háblame, porque necesito escuchar tu palabra. Necesito que digas algo en esta noche. Necesito salir de este lugar con una nueva unción, Padre. Gracias te doy, Padre. Te pido por cada vida, por cada hombre, mujer, para que tomes tú el control de cada corazón, para que quites toda distracción y para que quites todo lo que no es tuyo, Señor, en este lugar, para que tu Espíritu Santo fluya libremente, porque este lugar te pertenece a ti. Amén y amén. Cuando veía la palabra del Señor a través de mis hermanas predicadoras internacionales, el Señor me llevaba a algo, a un suceso que tuve hace un mes más o menos, que tuve y me invitaron a una asamblea de droguistas a la cual pertenezco como socia, pero esta era la segunda vez que asistía. Y la primera vez, como que hay mucha inseguridad. Como que yo llego, a quién me dirijo, con quién hablo. Ay, yo casi no conozco a nadie, ¿cómo será? ¿Cuánto me demorará? En ese tiempo estaba embarazadita y mi niña la tenía, ¿quién? Mi esposo. Entonces, ¿será que me voy a demorar mucho? La niña llorará mucho. Ay, no. Como que toda en mi mente había mucha inseguridad. Pero esta segunda vez, cuando asistí allí, ya sabía yo cómo era el maní. Entonces cuando ingresaba había una recepción, ¿verdad? Entonces cuando entra a la recepción uno pasa la cédula, le dan a uno un sticker, 2 refrigerios, un almuerzo y siga. Entonces uno dice: bueno, esto va para largo. Entonces llegaba allá y entonces ya de esa inseguridad que tuve la primera vez, ya no estaba. Ya sabía que tenía que llegar ahí, ya sabía que tenía que pasar la cédula y tenía que ir a un tercer piso. Pero para subir a ese tercer piso pasaba por unas sillas eléctricas, subía. Y en ese proceso del primero, segundo y tercer piso habían unas mesas grandotas preparadas que tenían ya sus copas, sus platos, hermoso. La primera vez que fui no sabía que era para los socios, pero la segunda vez que fui dije: ay, ahí ya está mi puesto. Voy a aguantarme todo esto para que me den la comidita que acá me dan, ¿cierto? Entonces ya sabía cómo se manejaba y cuando ingresaba allí a la asamblea, resulta que empezaron a hablar y hablar, eso hablaban de puras cosas que uno dice: ay, qué pereza. ¿No les ha pasado que usted llega a un lugar y como que no encaja? Habíamos más de 3.000 personas y me sentía sola, porque no conocía a nadie. Y ya después de unas 2 horas, hablé con la persona que estaba al lado, después de 2 horas, y empezamos a acompañarnos y ya no estaba sola, no la conocía, pero ya fuimos al refrigerio las 2, a los 2 refrigerios, al almuerzo las 2, y en el primer refrigerio conocimos a otra mujer y allí es una primera parte que me impactaba y Dios me llevaba a través de su palabra y a través de estas prédicas que me llevaba, que conocía a una mujer y ella me decía: no, es que yo hasta ahora vengo a la primera asamblea, pero tengo nervios. Y yo: yo también tuve nervios en la primera asamblea. Y yo: ¿y dónde tienes la droguería? No, yo la tenía por allá en Soacha. Pero no, es que el socio era mi papá, pero mi papá murió hace 4 meses atrás. Y yo: oh, qué duro, ¿no? O sea, se murió el papá y ahora ella tenía que tomar la batuta, de ir a poner la cara, de hacer todo. Eso no es nada fácil, ¿no? ¿Y a cuántos de nosotros quizás nuestros padres, los que ya han fallecido, nuestros padres, hemos tenido que tomar la batuta, dice por ahí? Y es duro, ¿no? Y ella dice: no, y es que le dio fue un ataque al corazón sacando el perro, él era sano, él no sufría de nada. Y yo dije: ve, en mis adentros yo dije: no, cuando una persona sufre de un ataque al corazón es porque algo pasa, porque el cuerpo siempre reacciona a diferentes circunstancias, ¿verdad? Y ya cuando llega el gerente y dice: oh, muchachos, antes de que iniciemos quiero orar por ustedes. Y yo: este es más cristiano que yo. Y oró por los 3.000 que estábamos ahí antes de iniciar la asamblea. Y yo decía: bueno, algo tendrá este señor. Y él empieza y dice: quiero compartirles un dato, el cual el Señor me llevaba por eso la palabra de hoy. Y decía: resulta que en este libro que estoy leyendo hay algo impactante. Y en el día de hoy dice que cada 40 segundos una persona se suicida. Y yo: wow, eso me quedó en mi corazón. Yo: ¿cómo así que cada 40 segundos una persona se suicida? Y yo fui a averiguar y yo miraba estadísticas y yo decía: pero ¿cuál esto es confiable, no? Entonces cuando yo leía y leía y decía
que no solamente las personas adultas se están suicidando, sino que cada vez se está incrementando más. Y no solamente en personas de 40 a 90 años, sino que hoy en día ya desde los 14 a los 19 es donde más se está presentando este porcentaje de suicidio. Y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo es esto? Decía así. Del 2022 al 2023 creció al 15.7, se incrementó los suicidios. Decía, de 1.517 se aumentaron a 1.820. Y yo decía, wow. Y no solamente eso, dice que recibieron 30.700 intentos de suicidio. Y no solamente eso, decía que 1.517.000 personas han sido diagnosticadas con algún trastorno o enfermedad mental. Y yo, oh Señor, ¿qué me quieres hablar con eso? Yo decía, porque todo lo que uno dice, todos los días como que hay noticias y uno dice, algo nos quieres decir, ¿cierto? Y como hijos de Dios, algo de provecho tenemos que sacar. Entonces el Señor decía y me llevaba a estudiar y me decía, hay bastantes trastornos, ¿no? Y yo encontraba como el trastorno de ansiedad, el trastorno de personalidad, el esquizofrénico, el bipolar, el de adaptación, el de sustancias nocivas, el estrés postraumático, la depresión y la dismórfica corporal. Y yo decía, wow, tantos nombres, ¿no? Y aparte usted entra a la depresión y dice depresión general, depresión básica, depresión, bla, bla. Eso es un paconón de rasgo que uno digo, ay no, Dios, ¿para qué me pones a estudiar todo esto? ¿Es que acaso me has visto muy deprimida? Pero cada día Dios habla a cada uno de nuestros corazones. Entonces el Señor dice así, y me venía trabajando a través de cada palabra. Cuando la hermana Dani predicaba sobre la inseguridad, y yo decía, ¿cuántas personas tienen esa inseguridad en nuestro corazón? Y por eso no avanzamos. Cuando, wow, llega Dora y predica sobre a su mesa, y yo decía, a su mesa. Sí, a Él no le importa cuántas veces hemos pecado, qué tan mal estamos, Él siempre está allí con nosotros. Y como decía la hermana Dora, ¿no? Que Él quiere que la vid y los pámpanos, Él quiere que siempre estemos junticos a Él, porque Él sabe que con Él es que vamos a encontrar la solución. ¿Ustedes creen que de esas personas que se han suicidado hasta la fecha, nunca escucharon a un Dios? ¿Nunca escucharon el que no estás solo? Sí, tal vez lo escucharon. Tal vez la familia, a muchos quizás le ayudaron en su momento, pero muchas situaciones de estos trastornos que están pasando, que hoy en día el mundo da un diagnóstico, el Señor sabía que iba a pasar en nuestras vidas. Porque si nada más le pasa al mundo, tristemente les tengo que decir que no. Aquí también sucede. Y vamos a verlo, ¿cómo es que sucede? ¿A través de quién? De la palabra. Porque a pesar de que nos enfrentemos a ese Goliat, como dijo nuestra hermana Alison, seguimos en guerra. Porque después de que llegamos de guerra, ¿cómo llegamos? Cansados, esa armadura sucia. Y llegamos como que a veces uno dice, ¿será que sí estoy listo para la otra? Y es continuo, es una guerra continua. Aun cuando el Señor dice que Él va delante de nosotros, a diario vamos a tener guerra. Pero lo más importante es que no nos olvidemos que estamos solos. Vamos a ir allí a la palabra en Isaías 43. Versículo 1 y 2. Yo lo tengo allí en Nueva Traducción Viviente, pero aquí también lo estamos compartiendo, amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y poderoso Espíritu Santo. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Esa es una promesa. Y lo que Dios promete, lo cumple. Entonces dice el Señor, oh Alejandra, dice, ¿cierto? Porque ahí dice, oh Jacob, quiero que cada uno ponga ahí su nombre. Oh Juliet, yo soy tu Señor, el que te creé, el que te formó, el que te rescaté, el que pagué ese rescate por ti y te di nombre. Y no solamente eso, sino que ahora eres mío. Y si eso me dice el Señor es porque voy a tener garantía en todo. Pero cuando vamos a las Escrituras, muchos hombres que conocemos
llegaron a un punto que quizás no quisieron vivir más. Quisieron y clamaron al Señor que los matara. Aún más, quizás llegaron en el momento donde deseaban no haber nacido. ¿Será que alguno de nosotros hemos llegado a un punto de esos? De decirle, Señor, no quiero más, mátame, llévame contigo. Porque sí. Y muchas veces la religiosidad nos lleva a que si tú estás pasando por la dificultad, no te puedes poner triste. No le preguntes a Dios por qué estás viviendo eso. No lo hagas. Entonces uno, bueno, no. Entonces nos llevan al punto de que no puedo acercarme a Dios porque es que si no soy desagradecido, ¿cierto? No. A personajes de la Biblia le pasó. Y entonces hoy voy a basarme en ellos, no en mi vida, para que no me sienta yo tan mal. Entonces dice allí, primer punto, no estás solo cuando sientes que la carga supera tus fuerzas. No estás solo cuando la carga supera tus fuerzas. Allí en la palabra del Señor nos dice, en Números capítulo 11, versículo 14 al 15, dice, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Moisés casi se rinde por mucho trabajo que tenía en ese momento. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Hágame el favor y ya acabe con esto. Este pueblo ya me tiene hasta acá. Han visto cosas desde que salieron de Egipto, pero siguen pidiendo y siguen pidiendo. Ahora piden carne, que porque no, que el pescado que tenían en Egipto era gratis. Pero se les olvidó que los tenían allá de esclavos y trabajando, pero en su mente era que el pescado era gratis. Entonces empezaban a desear lo que tenían allá, ¿cierto? Entonces llegó al punto que Moisés dijo, no más, esta es mucha carga para mí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido cargados? Quizás por el trabajo, quizás por la universidad, quizás en el área emocional, en el área que sea, hay un punto que sentimos que estamos cargados, que como que ya quiero botar esta carga, como que ya, ahí sí como dicen coloquialmente, tiro la toalla, no doy más. No voy a acabar esta carrera, esto me quedó grande, esto no era para mí, ¿cierto? Hemos pasado por circunstancias difíciles, pero el Señor a través de su palabra y a través de sus siervos nos muestra que aún ellos, cuando antes habían visto milagros, porque ellos podían ver cómo los acompañaba a través de esa nube y a través de esa columna de fuego, aún así seguían diciendo, molestando a Moisés. Entonces Moisés llegó al punto que dijo, no más, no quiero más. Y cuando vemos que es carga, es ese peso que sobrepasa nuestras fuerzas. Pero el Señor dice, cuando vienen a mí, yo les voy a quitar esa carga y les voy a dar nuevas fuerzas, porque mi carga es ligera. Pero muchos no queremos entregar, ¿cierto? Moisés quizá ya había podido hacer esto antes, pero él llevaba la batuta de todo un pueblo. Hasta que ya sintió que le llegó el agua hasta acá, que ya no iba a poder, mejor dicho, seguir, fue cuando ya dijo, ya no más. Y así nos pasa a nosotros. Cuando ya sentimos que ya no damos más, ahí sí vamos a pedir ayuda, ¿no? Muchas veces esto le pasó a esas personas que se suicidaron. Esperaron hasta lo último. Nunca buscaron una ayuda. Y se sumergieron en su pena, en su dolor, en su depresión, en todo lo que estaba viviendo. Y ya llegó al punto que cuando fueron a buscar una ayuda, no la lograron. Pero la buena noticia es que aquí el Señor está en ayuda de nosotros, porque Él nunca nos ha dejado. Y dice que Moisés hizo esto, pero tan bonito que es estar en los caminos del Señor, porque cuando usted está mal, está cansado, está cargado, ¿usted va ante quién? Ante Dios. Ay, no, yo sí les aconsejo que no vayan ante el mejor amigo. ¿Sí? De pronto sí ante un pastor que le va a dar un buen consejo, pero le garantizo que el pastor no le va a dar nuevas fuerzas. El que le da nuevas fuerzas es el Espíritu Santo. Usted va al mejor amigo y le cuenta su telenovela. Llora y de todo, pero el amigo lo va a escuchar. Pero es mejor ir ante el Señor, que es el que va a traer la respuesta. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Dijo, ay, Moisés, yo me lo imagino así. ¿Sabe qué? Traiga 70 ancianos. Traiga 70 ancianos allá del pueblo. Y dice que Él le dio esa porción del Espíritu a esos 70 ancianos. ¿Para qué? Para que trabajaran
al lado de Moisés. O sea, ya le quitó y le alivianó la carga. No sé cuál es tu carga en este momento, no sé qué es lo que estás pasando, pero es tiempo de ir a donde el Señor y diga: Señor, te entrego esta carga. Y de seguro que el Señor va a colocar la persona que necesita y adecuada que necesita también en su momento para alivianar la carga. Porque las fuerzas se las da Él para que soportamos, para que aguantemos, para que seamos valientes y esforzados. Amén. Allí en el segundo punto también dice el Señor que no estás solo cuando sientes que lo has perdido todo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que hemos perdido algo? ¿Cuántos? Allá están en un poquito con una niña muy llorona, ya sabrán de quién es. Dice, muchos de nosotros nos hemos encontrado y hemos sentido que lo hemos perdido todo. Personalmente hay situaciones y momentos que como que ya no ve qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Como que usted está sumergido en su dolor y dice, no veo qué va a pasar aquí. Pero allí en Job capítulo 7 versículo 11 y 16 nos muestra a través de este gran varón que dijo, por lo que a mí me toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. ¿Soy acaso el mar, el monstruo del abismo, para que me pongas bajo vigilancia? Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o entraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. ¡Oh! Qué palabras tan fuertes, ¿no? Y muchas veces lo hemos hecho. O no solamente lo hemos hecho, sino que lo hemos guardado. Pero Job allí había perdido todo y adicional tenía una enfermedad en su cuerpo que en su tiempo no tenía ¿qué? Sanidad, no tenía cura en su momento. Entonces imagínese al punto que llegó él. No tiene hijos, no tiene siervos, no tiene vacas, no tiene nada de lo que un día tuvo. Lo perdió todo. Pero eso sí, le quedaron unos super amigos y una super mujer. Porque Dios le coloca a uno la ayuda idónea. Pero ¿qué hicieron estos amigos? Lo juzgaron, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes que pasan y pierden todo por causa de la desobediencia? O quizás no desobediencia, sino porque el Señor lo quiso que sucediera, porque Él dice que va a dejar que nos zarandeen, ¿cierto? Pasó eso y los amiguitos empezaron. Esa está viviendo, eso es porque, ya saben, ¿no? Esa está mal. Y empiezan. Y la mujer va y corona. Y le dice, ay, ¿sabe qué? Maldiga a ese Dios y échese y muérase. Uf, no, esa es palabra de ánimo. ¿Cierto? Y muérase y ya. No. ¿Qué pasó? En ese momento que él pasaba ese dolor, en ese momento que había ese dolor tan intenso, él reprochó. Y ahí dice en la palabra, él dice, no puedo silenciar mi boca porque tengo esta angustia en mi alma y esta amargura que hace que mi boca hable. Quizás has perdido a un familiar en el transcurso de este año o en los años anteriores. Yo creo que eso es un dolor que uno ha experimentado más fuerte como ser humano. Pero no importa lo que has perdido, porque cuando sales de ese momento podrás ver cuál era el propósito. Quizás ahorita estás en el dolor, en el llanto, en el vacío, pero en este momento no lo vamos a poder ver. A mí me sucedió hace 4 años, yo perdí un bebé de 24 semanas. Me lo pusieron en mi pecho y era hermoso. Y yo lloraba. Y yo dije, ¿por qué haces esto? Y muchas veces me decían, no le diga al Señor por qué. Ay, no. Duré 2 semanas sin orar. Y solo lloraba. Y había un dolor tan intenso que yo sé que cada uno de los que estamos acá hemos pasado por ese dolor. No sea por una pérdida, sea de pronto quizás por una pérdida de trabajo. No quiere decir que sea más ni menos. Todos los dolores, de acuerdo a nuestro corazón, duelen. Porque son pérdidas. Y cuando hay pérdida, hay dolor. Y eso no lo podemos esconder. Que sienta dolor, que sienta tristeza, que sienta rabia, no está mal, pero tampoco está bien. Pero es
Dios nos da el derecho de sentir porque somos emocionales, ¿no? Dios nos da, no, imagínese Dios decirle a Job, ay, no llore, hermano, levántese de ahí. ¿Es que acaso qué le pasó? No, el Señor sabe cuándo nos duele, el Señor sabe cómo nos duele. Pero cuando este varón se levantó de allí, recibió la gran bendición. Y ya todos conocemos cuál fue, ¿no? Que recibió el doble de lo que tenía. Ya perdió, pero el Señor le dio el doble. No quiere decir que si perdiste a tu papá, a tu mamá, te va a dar doble papá, doble mamá. Te va a dar una doble porción de lo que has perdido. Y sobre todo, te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿saben qué hay que hacer en ese momento? Dice Job 42:10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Pero qué hizo primero? Tuvo que orar por los amigos. Sé que has perdido, sé que te has sentido juzgado, sé que te has sentido señalado, sé que has pasado por esa situación difícil. Pero es tiempo de orar por aquellos que en medio de tu proceso te hirieron. Y cuando hagas eso vas a recibir el doble. Les decía que yo perdí un bebé de 24 semanas. Y después de eso, ¿sabe qué pasa? Hoy tengo mi doble porción. A mi Salomé y a mi Mía. 2 hijas. Y yo cuando leí esto, yo dije, uy, sí, el Señor dado, y lo testifico. Y ahí las puede ver. Entonces hay momentos que en el momento de prueba de dolor usted no lo puede ver. Yo lloraba y créame, había momentos que el enemigo me hacía creer, usted no va a ser mamá, su vientre no va a tener más vida. Uy, y eso diagnosticaban cosas, y uno como que sí, bueno Señor, si tu voluntad es no darme hijos, pues bueno, no me des hijos. Ya llega uno al punto de cierto, de como que, bueno, me voy a alivianar y voy aquí a decirle al Señor que como Él quiera, pero yo no quiero, pero queremos morir a lo de nosotros, pero es necesario decirle al Señor lo que deseas, ¿cierto? Una vez el pastor da un ejemplo cuando decía, Señor, yo deseo esa silla roja, que tenga las 4 patas, y pasa un mes y no recibió la silla roja. Bueno, Señor, que sea una silla de madera, no importa que no sea de color. Y no recibió la silla de madera. Bueno, Señor, que sea una butaquita. Y ya empieza uno a bajar la expectativa o el sueño que usted tiene. Cuando el Señor dice que tus sueños, de por Dios, no llegan ni a los talones de los sueños que tiene el Señor para nosotros, porque son aún más grandes. Tus sueños con lo mínimo, pero el Señor te tiene lo máximo. Así que no importa que tú te sientas solo en el momento que has perdido todo, porque el Señor está allí. El Señor te va a dar esa doble porción. El Señor te va a responder en el momento que vayas donde el Señor. Amén. Allí también el Señor nos dice a través de su palabra que no estás solo cuando estás enojado. ¿Cuántos de nosotros, de acuerdo a alguna circunstancia, nos enojamos? Bueno, está bien, no vamos a decir que nos enojamos con Dios. Nos enojamos con ese papá, esa mamá, ese esposo, esos hijos, porque es que de verdad no nos ayudan, ¿cierto? Y se ama a tu prójimo, pero no ayudan. Y es que esa pareja tampoco no ayuda, ¿verdad? Pasa situaciones en nuestra vida que el enojo nos supera, ¿cierto? Llega a la máxima expresión de nosotros que no. Es ese movimiento de ánimo en cada uno de nuestros corazones que decimos, uy, no lo puedo controlar, ¿cierto? O sea, como que ¿cómo hago para no enojarme cuando me dicen algo que no me gusta? Bueno, está bien, no voy a decir nada, pero la cara, habló. No salió por la boca palabra, pero la cara lo dijo todo. Decía el pastor, sí, haga jetas. Sí, Señor. Entonces allí también a través de estas personas, de estos hombres y mujeres de la Biblia, en Jonás capítulo 4, versículo 1 y 4 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oró al Señor de esa manera. Vamos a aprender cómo se ora. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra?
Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambiarías de parecer y no destruyes. Amén. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Cómo la vieron ahí? Dice que el Señor mandó a Jonás y le dio una orden que fuera ¿a dónde? A Nínive a llevar palabra. Y esa palabra era que se arrepintieran todos, ¿cierto? Para poder tener una segunda oportunidad, como el Señor dice, arrepiéntase, venga, arrepiéntase. Y Dios nos va a dar la oportunidad. Pero el corazón de Jonás estaba tan enojado y enfurecido que no quería llevar esa palabra. Porque sabía que si ellos se arrepentían, el Señor no los iba a castigar. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esta situación? ¿Cómo así han pasado por esta situación? Mire, Dios, cuando yo escribía esta palabra, el Señor me llevaba a mujeres que han sido víctimas de violación, hombres que han sido víctimas de violación. Algo muy fuerte, ¿no? Porque trae traumas, trae dolor, trae demasiadas cosas en el área espiritual. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay ese dolor, esa rabia, ese rencor, no vamos a querer que esa persona sea bendecida. No vamos a desear que esa persona tenga una oportunidad porque no se lo merece. Ustedes se han escuchado en el mundo, porque no es aquí, cuando cogen a un violador y dicen, ay, que lo maten, que le hagan lo mismo. Allá en esa cárcel le van a hacer y le van a deshacer, dice. Pero es el corazón, ¿cierto? Entonces es ese deseo. Y Jonás de una manera tenía eso porque sabía que era un pueblo que no se merecía el perdón, era un pueblo que, mejor dicho, hacía todo menos obedecerle a Dios. Entonces decía, no, como no obedece y vive en pecado, lo justo es que reciba de su propia medicina, ¿no? Porque el pecado causa muerte. Entonces que no, que se mueran. Yo no voy a ir. Y en todo ese proceso de ese enojo, en todo ese proceso de aprender a perdonar, en todo ese proceso de dejar que Dios hiciera y que hiciera conforme Él quisiera, tuvo que ir y caer en el mar y en la barriga de un gran pez durante 3 días. Yo creo que eso no era agradable. ¿Cuántos de nosotros hemos alargado ese proceso de un perdón? ¿Cierto? Quizás llevamos años y nos cuesta perdonar. Pero no estás solo cuando estás enojado. No estás solo cuando te cuesta perdonar. Porque el Señor es el que va a colocar en tu corazón y en mi corazón el poder perdonar. Porque a través del precioso Espíritu Santo, que es el único que nos va a ayudar. Pero es tiempo de no seguir viviendo enojados. ¿Y es tiempo de qué? De perdonar. Cuando ya pasó todo esto, Jonás ya dijo, bueno, esto peleó con Dios en todo, desde que salió hasta que llegó a Nínive. Pero resulta que cuando ya llegó a Nínive y él dio la palabra, todo el pueblo se arrepintió. Y dice que llegaron y todos ayunaron, desde el más pequeño hasta el más grande. Y los animales también tuvieron que ayunar. Y Dios tuvo misericordia. Cuando perdonó Jonás, cuando él quiso y quitó su enojo de su corazón, pudo ver que no solamente uno se salvó, sino toda una ciudad. Cuando tú aprendes a perdonar, no solamente vas a ser libre tú, vas a ser libre a la persona que te hizo daño. Y va a ser libre tus generaciones. No solamente el beneficiario soy yo. Imagínense que a veces decimos, no, es que el perdón es un deber. Sí, el perdón es un deber. Para recibir perdón de Dios tenemos que perdonar. Eso, si quiere o no quiere, es su deber. Pero si quiere hacer ese proceso largo y seguir con rabia, enojo hacia su papá, hacia su mamá, hacia esa persona que le hizo tanto daño, el camino va a ser doloroso. Pero cuando ya hace el paso para empezar a dejar todo atrás, vas a ver cómo va a haber libertad en tu vida y en los que te rodean y en tus nuevas generaciones. Amén. Dice el Señor como número 4 que no estás solo cuando tengas miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedos? En muchas situaciones, ¿cierto? Mucho miedo. Dice allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 4. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Judá y dejó allí
a su criado. Y caminando todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Con ganas de qué? De morirse. Y dice allí, estoy harto, Señor. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Estoy qué? Harto, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, estoy harto, Señor? ¿Sabe de dónde venía Elías? De ser un duro, de haber visto cómo el Señor lo respaldó de una manera, pero sobrenatural, ante los ojos de 850 profetas, de aquellos de Baal y de Acera. Y todos ellos murieron. ¿Y el que quedó vivo? Fue él. Y el único que pudo hacer descender fuego del cielo, ¿quién fue? Elías. Él venía de esta situación. O sea, de haber visto a pleno este esplendor los milagros, el prodigio. ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros del Señor? ¿Cuántos hemos visto cómo el Señor se manifiesta en nuestra vida y en nuestra familia? Lo hemos visto porque Dios lo ha hecho. Pero ¿qué pasó de haber pasado esta situación tan fuerte? Llegó Jezabel y le dijo, lo voy a matar. Usted va a estar muerto. ¿Qué hizo Elías? Corrió. Le dio miedo. Le dio miedo. ¿Por qué le dio miedo? Porque es ser humano. ¿Cuántos hombres y mujeres, aún estando en el Cristo, le han dado una mala noticia de un diagnóstico de una enfermedad terminal? Da miedo, ¿cierto? Bendito Dios, no le he pasado por esa situación, yo, en mi carne, pero sí lo pasé a través de la vida de mi mamá. Cuando dieron el diagnóstico cáncer, ¡fum!, para toda la familia fue duro. Fue un miedo, aún yo siendo conocedora, un miedo que entró en mi corazón y yo dije, Padre, ¿qué va a pasar acá? Como que usted queda tambaleando, ¿verdad? Entonces Elías dice allí la palabra que él entró tanto miedo que él corrió, él huyó y fue al desierto. Y allí llegó, se arrolló, bueno, se sentó y dijo, no, estoy harto, mátame, yo ya no puedo. Yo me imagino, ¿no? Que le dije, prefiero que tú me mates a que venga ella y me mate, ¿cierto? Pero sabe que el Señor a través de su palabra dice que él cogió y le colocó pan recién horneado. Y le dijo, Elías, levántate. Come, porque el camino es largo. Hoy el Señor dice, no tengas miedo, levántate. Aquí está el pan para que te alimentes. Y aquí está el agua para que te alimentes, porque el camino es largo. Y cuando vemos las escrituras de ahí para adelante, Dios lo siguió usando. O sea, hasta ahí no terminó su propósito. Siguió Dios usando a este gran varón. Ahora me pregunto, el momento que tú dejes ese miedo, el momento que tú vayas al Señor y le digas con tus palabras que estás harto, porque lo puedes hacer, el Señor va y te va a colocar ese pan caliente que dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, no te dejaré ni te desampararé. Y uno dice, Dios, levántate. Ay, no, todavía no puedo. Bueno, ¿cierto? Porque así nos pasa. El Señor nos da palabra, levántate. Bueno, Señor, Entonces, es tiempo de que quites ese miedo de tu corazón. Es tiempo de que dejes eso atrás, porque nadie va a tocar tu vida, ni tu familia. Nada de lo que el Señor tiene en sus planes, nadie ni nada lo va a poder interrumpir, ni siquiera nosotros mismos. Porque el Señor sabe hasta dónde vamos a llegar y Él sabe hasta dónde nos va a buscar. Amén. Entonces vamos a dejar ese miedo, vamos a hacer que el Señor haga con nosotros como a Él le parece. Y por quinto, dice el Señor a través de su palabra, que no estás solo cuando tienes que comenzar de cero. Esta palabra y este último punto del Señor me impactaba mucho, porque ¿cuántas veces hemos tenido que empezar de cero? ¿Cierto? Cuando perdemos algo en el área laboral, ¿cuántas veces hemos pedido un trabajo que dice que ya con ese trabajo se nos fue la vida? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces tenemos que empezar de cero a buscar otra vez trabajo, a pasar hojas de vida. Ay, ¿cuántas veces hemos tenido que salir de un lugar a otro, a empezar de cero? Y cuesta, ¿cierto?
la palabra del Señor y Dios me llevaba a esta mujer que se llamaba Noemí. Muchos conocemos la historia. Que allí en Ruth 1 dice: ya no me llames Noemí, repuso ella, llámeme Mara, porque al Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llamará Noemí? ¿Se me ha afligido el Señor? ¿Se me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Quizás ella no dijo mátame, como todos ellos, los otros hombres que leímos, ¿no? Que mátame, acaba con esto. Ella quizás no lo dijo, pero ¿sabe ya qué dijo con esas palabras? Que ella ya estaba lista para vivir amargada toda la vida. Ya perdí todo. Bueno, me devuelvo a mi tierra y me meto allá en esa casa, y si tengo que sufrir, llorar todos los días, lo voy a hacer. Si esto es lo que me toca. Ya, ella se resignó. Muchas veces nos resignamos a lo que estamos viviendo, pero por causa del dolor, por causa de no querer empezar de cero, no podemos ver lo que Dios tiene adelante. Y sabe, esta mujer, qué trabajo tan bueno tuvo que haber hecho para que Ruth, su nuera, diga: no, donde tú vayas, yo voy. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Ella tuvo que haber hecho un trabajo muy bueno para dar a conocer al Dios al que ella adoraba. Porque a pesar de que se le murió el esposo, los 2 hijos, quedaron sola ellas, pero Ruth dijo: no importa, yo voy, yo voy. Ese Dios del que usted habla, pues yo voy, yo voy. Yo creo que cualquier otro lo diría: ay no, ese Dios del que ella predica, pero dejó que el marido se muriera, dejó que sus hijos se murieran, ¿cierto? Cualquiera no la hubiera seguido, pero aún así Ruth la siguió porque fue la voluntad y el propósito de Dios. Y ya Noemí, aunque ella dijo: voy a vivir esto así como me toque, ella no podía ver una descendencia porque sus hijos ya no estaban. Ella ya no iba a poder ver un nieto entre sus brazos porque sus hijos ya no estaban. Ella, sus sueños que un día tenía de una familia establecida, ya no la tenía y tenía que empezar de ceros. Y cuando volvió a llegar a su tierra, todo el mundo: uy, sí, ve, llegó sola. Uy, mire, me imagino lo que murmuraban de ella, ¿cierto? Pero imagínese el propósito tan grande que Dios hizo con ella. Que a Ruth, su nuera, le dio un nombre que se llamaba Booz, que a través de la escritura lo conocemos como ¿qué? El que rescató a Ruth. Y no solamente eso, sino que le dio un nieto que se llamaba Obed, y ella tuvo un bebé en sus brazos, y dice ahí que cuando Noemí tuvo ese bebé, ya esa tristeza se fue y llegó el gozo del Señor. Pero no solamente fue hasta ahí, porque Obed tuvo a Jessé, y no solamente fue hasta ahí. Jessé tuvo ¿a quién? A David, y David es la línea, la descendencia de Jesús. Y yo decía: wow, esta mujer, ¿cómo iba a ver eso? Si estaba afligida, si estaba dolorida, si había perdido, si ya no tenía un motivo más. No podía ver lo que venía a través de haber aguantado. Entonces es tiempo de ir al Señor y decirle: aquí estoy, Señor, estoy cansada, estoy cansado. Pero solo tú eres el que me hará el descanso, ¿cierto? Solo tú eres el que hará un propósito que tú dijiste que es divino en mí. No sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Si has perdido, si te sientes perdido, frustrado, fracasado, si estás enojado, si estás, no sé cuáles son las emociones que en ese momento tienen. Pero la estadística que ahorita les compartí es una estadística fuerte. Pero es una estadística que no nos toca, porque nosotros sabemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros para escucharnos, ayudarnos y levantarnos. Y no solamente eso, sino que hoy aprendimos que el Señor nos levantará, nos sustentará y nos ayudará para que vayamos allá afuera a decirle a aquel que está pensando en quitarse la vida que no está solo. No estás solo. La lucha que tengas, no sé, decía en los trastornos que acabamos de leer, no sé cuál sea el momento que estás pasando, un momento de ansiedad, no sé, por la situación laboral, por la situación que de pronto tu economía, no sé qué emoción tengas en el momento de depresión, qué fue lo que vino a traer esa depresión, que eso es área espiritual, pero lo vamos a hablar como diagnóstico que hoy el mundo lo da, ¿cierto? Porque es válido sentir, pero no es válido que sigamos allí, porque el Señor nos saca de allí. Entonces vamos a decirle al Señor, y los invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies.
Y le vamos a decir al Señor, gracias porque no estamos solos. Recuerda, no estás solo. El Señor está allí a través de tu precioso Espíritu Santo. Lleven esa imagen en su mente y en su corazón. Que cuando estén así en ese lugar, solos en ese cuarto que están llorando, ¿cierto? Porque es que yo no soy la única que lloro allá, ¿cierto? Por las noches. Allá estamos solos llorando como que, ay, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué? El Espíritu Santo está ahí. Aquí estoy. Aquí estoy. Voy a ayudar a que te alivianar esa carga que tienes. Voy a ayudarte para que seas tú ese hijo que tanto anhelo y deseo con todo mi corazón. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, con cada uno de los que estamos aquí. Te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos y te decimos gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Dile allí, sé y entiendo. Y hoy más que nunca tú has dicho a mi corazón que no estoy sola, no estoy solo. Dilo con tus palabras, aun cuando te cueste. Aun cuando te cueste por esa situación. Esa situación la cual ha hecho que llegues al punto como estos varones que acabamos de leer, de decir, no quiero vivir más, Señor, estoy cansado. No quiero. Dile allí, dile esta noche, dile al Señor, es un tiempo en el cual podemos expresar lo que hay. No se limite, no deje que esas palabras que muchas veces quizás le han enseñado, que no podemos decirle al Señor tal cual lo que sentimos, porque quizás a Él no le agrada. Lo podemos hacer porque Él está para ayudarnos. Señor, porque si tú no dejaste que Elías se muriera en ese desierto, tú levantarás a cada uno de nosotros y no dejarás que moramos en ese desierto, aun cuando no queramos seguir. Tú harás milagros sobre estos jóvenes, sobre estas vidas, Señor. Yo creo, Padre, que aun cuando la carga sea tan grande, tú alivianas, Señor, porque vamos a ti, Padre Santo. Oh Señor, aun cuando lo he perdido todo, dile allí al Señor, hoy siento que he perdido. No importa que lo digas, dile, siento que he perdido, pero sé que tú me darás mi doble porción. Tú darás esa doble porción que necesita mi alma. Tú me levantarás, tú me rescatarás, Señor. Aun cuando siento que no puedo seguir, Padre, tú, porque eres el Señor, el Todopoderoso. Tú eres el que ayuda, Señor. Tú eres el que da fuerza al cansado. Tú eres el que restablece cada sueño que se ha muerto. Tú eres el que levanta, Señor, al que está caído. Tú eres el que hace las cosas nuevas, Señor. Padre Santo, hoy glorifícate, Señor, en medio de cada vida. Sé tú liberando, quitando, restaurando, Señor, cada corazón de los que están en este lugar, Señor. Quita toda incredulidad, quita toda religiosidad, Señor. Ayuda, Padre Santo, al que no cree. Ayuda, Padre Santo, a aquel, Padre, que le cuesta creer que tú eres un Dios vivo, un Dios que hace, un Dios que restaura. Porque si tú, Señor, has hecho milagros antes, Señor, sé que tú lo haces hoy y lo seguirás haciendo por tu misericordia y tu gracia, Señor. Aun cuando no lo merecemos, Señor, tú obras de una magnífica forma, Señor. Porque aún, Padre, conociendo los errores que íbamos a cometer, tú te entregaste allí. Aún cuando tú conocías nuestro corazón de aquellas malas decisiones, Señor, tú sabías, Padre. Pero aún así tú siempre has estado ahí. Allí en nuestro cuarto, allí en ese lugar, en ese aposento, Señor. Tú has estado peleando batallas, Señor, cuando nuestra mente dice no, pero tú dices sí, porque tú eres mi hijo. Cuando nuestra mente y nuestro corazón se quiere hundir en el dolor, tú dices no, porque yo traigo nuevas cosas. Oh, Ramakaya Rabatsoti Kasharabataya. El Señor restaurará lo que se ha dañado.
El Señor levantará, Señor, lo que ha caído. Ese hogar será bendecido, ese hogar será restaurado, ese corazón será restaurado. Aun cuando el enemigo dice no vales, no sirves, hoy el Señor dice tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú tienes mi identidad. Cada don que te he dado es para mi servicio, porque no eres tú, soy yo en ti. Aun cuando has pensado en quitarte la vida, el Señor ha llegado con sus ángeles para decirte no lo hagas, porque no estás solo, yo estoy contigo. Oh, Rimitoya Rabajaya Katsarabajoya. No importa cuántos se levanten, no importa cuánto juzguen, cuánto hablen, así como Job, él se levantó, él exclamó su dolor, pero tú le respondiste, tú restauraste, tú sanaste y tú lo levantaste. Oh Señor Padre Celestial, glorifícate, glorifícate, glorifícate sobre cada vida. Levanta tu mano allí donde estás y dile: Señor, haz como tú quieres, pero no quiero seguir siendo igual. Quiero poder escucharte y poder verte. Porque si tú dices que estás conmigo, quiero experimentarte en mi cuarto, quiero experimentarte cuando vengo a este lugar, quiero experimentar tu voz audible en mi corazón, quiero experimentar como tú sanas ese corazón partido en dos. Yo quiero experimentar, Señor, tu presencia en mi vida. Osakisha Namataya. Nueva vida cuando el enemigo ha dicho que es muerte, pero el Señor dice es vida y vida en abundancia. Solo cree, porque al que cree todo le es posible. Oh mamá kishara batalla utsara mahantakaya. Llévate, Señor, lo que no es tuyo en esta noche sobre cada vida. Señor, trae libertad a cada corazón. Quita ese temor, quita esa angustia, quita esa depresión, quita esa ansiedad, Señor. Quita esa carga, quita ese dolor, quita ese miedo, quita ese enojo, Señor, de cada corazón. Levántalos, Padre, y dales nuevas fuerzas como el búfalo, Señor. Dales esas fuerzas, Señor, para poder lograr y superar, Señor, cada situación. Oh, mamá Kaya, Rabakaya, ha sido largo el camino y aún estás quizás en el desierto, pero el Señor te sustentará. El Señor enviará el maná del cielo. El Señor brotará esa agua de la roca. El Señor hará Sabakaya, Rabakaya, que cada mañana te levantes para adorar su nombre. El Señor hará que tu corazón cada día tenga más necesidad de Él. Oh, santo, santo, santo. Por favor, ministra cada corazón. Ministra cada vida, Señor. Llena, 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 llena. Llena, por favor, Señor. Tú que das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿En quién más podemos ir si no es a ti, Señor? Ten misericordia no solamente de estos hombres y mujeres, sino de los que están allí, Señor, siendo tentados por las tinieblas a quitarse la vida sin entender que no están solos. Ten misericordia, Padre, para que ellos puedan conocer tu verdad, tu libertad, Señor. Porque si ellos conocen de ti, su familia también puede conocer a un Dios que restaura, un Dios que rescata al que estaba a punto de caer. Porque tu palabra dice que vienes por lo vil y lo menospreciado. Pero no solamente lo vil y lo menospreciado es el que está en la calle tumbado por las drogas o el alcohol. El vil y lo menospreciado también está allí en la casa, ese hijo que el padre y madre no quiere. Oh, Samakaya, Rabakaya. Pero el Señor levanta y le dice: tú eres mi hijo amado. Yo soy papapakaya, Rabataya. Bástate en el Señor. Bástate en el Señor. Busca
Busca su rostro. Busca su rostro todos los días. No permitas que los días se te vayan sin clamar a su presencia. Coloca tu mano derecha allí en tu corazón y dile al Señor en esta noche: te entrego mi corazón una vez más. Te entrego mis pensamientos. Te entrego mis emociones. Te entrego mi situación. Te entrego mi vida, mi cuerpo, mi alma y todo mi ser. Te lo entrego en esta noche una vez más. Hoy te reconozco de nuevo como mi Señor, mi Salvador, el que me rescata, el que me da nuevas fuerzas. Hoy te reconozco una vez más, Señor, que sin ti nada soy, que sin ti no puedo, que sin ti no veo un propósito, Señor, que sin ti no puedo ver ese futuro, porque te necesito, Señor. Dile: te necesito con todas las fuerzas de mi corazón. Clama en esta noche, clama como nunca has clamado, así como tú necesitas el alimento para tu cuerpo, así como cuando te duele el estómago porque no has pasado un trago de agua o un pan, así clama como cuando tienes esa hambre, para que el Señor sea saciando esa sed y hambre a tu vida, a tu corazón. Cuando clamas como lo hicieron ellos, el Señor trae respuesta y vida a sus corazones. Pero no permitas que tu boca se cierre. Oh mamá Kasharabataya, desciende, precioso Espíritu Santo. Hoy bendigo cada vida con la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Y llena cada vida y corazón. Gracias te damos, Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo, porque hoy entendemos y comprendemos que no estamos solos. ¿No estamos? ¿No estamos? El Señor está conmigo. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde grandemente.